Buenos días una vez más a todos. Pónganse cómodos, atentos, no se dejen distraer por nada. Tengamos los celulares en silencio y vamos a estar concentrados a lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana, porque su palabra es muy importante para nosotros, es valiosa. Es lo que Él nos ha dejado para que nosotros podamos ser guiados. Es su voz hablándonos. Yo solo acá soy el que transmite el mensaje de lo que Él nos quiere decir. Y hemos estado estudiando su palabra por estos días. Y es importante porque algunas personas colocan su fe en otras cosas. Todos tenemos fe, pero algunas personas tienen su fe desviada. Y hay personas, sabemos eso, que son ateos. Ellos también tienen fe. Ellos creen en la ciencia. Algunos incluso creen en Dios verdaderamente, pero lo niegan por otros asuntos, ¿sí? Muchas personas dicen tener fe. Creen en Buda, creen en Alá, creen en el presidente o creen en su propia provisión, en sus propias fuerzas, pero no creen en la fe que salva. Y la fe que salva es la fe en Jesucristo. Algunos creen tener fe en objetos, en amuletos, a lo que eso se llama fetichismo, creer en que algo va a hacer algo por mí. Entonces, si yo tengo fe en la herradura que tengo en mi puerta, me irá bien. Eso es fetichismo, es creer en algo que no es. Otras personas creen en deidades, de pronto en una estatua o de pronto en un lugar, ¿sí? Eso es idolatría. Algunas personas también creen en el egocentrismo, en el yo. Entonces es por lo que yo haga y por mis fuerzas. Entonces tengo la fe en mi fuerza, en lo que yo pueda hacer. Eso es egocentrismo. Algunas personas tienen fe en el miedo y por eso son temerosas, tienen miedo todo el tiempo. Eso es fobia. ¿Sí? Entonces es una fe que está desviada. Otras personas tienen fe en sus palabras, no en la palabra, en sus palabras. Entonces se vuelve como una especie de conjuro o ritual con conjuro en lo que yo diga. Entonces, si yo digo esto, me irá bien. Todo eso es una fe desviada. Solo hay una fe verdadera, solo hay una fe que salva, solo hay una fe que puede activar el poder de Dios para que ocurran cosas en mi vida. Y es la fe en Jesucristo. Es la fe en el Hijo de Dios, es la fe en la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. La fe verdadera solo vendrá por el oír. Por el oír ¿qué? La palabra de Dios. El mensaje de Jesucristo. Toda la palabra de Dios es el mensaje de Jesucristo para nosotros. La palabra de Dios es Jesucristo mismo hablando a nuestras vidas. Por eso, para que una persona sea salva y conozca la fe verdadera, debe escuchar el mensaje del Evangelio, lo que hizo Jesucristo en la cruz. Porque yo puedo tener y conocerme todo el Antiguo Testamento, pero si no entiendo el Nuevo Testamento y si no creo en lo que dice el Nuevo Testamento, no voy a ser salvo. No me va a salvar el Antiguo Testamento. Necesito saber lo que pasó con Jesucristo para ser salvos. La Biblia
es el mensaje de Dios, sí, pero completa, no solo por partes. Y lo más importante es lo que Jesucristo hizo en la cruz. Dice que la fe es por el oír la palabra de Dios, la palabra del Señor. El Evangelio de Juan dice que en el principio el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. ¿Sí? El Verbo es la palabra es Jesucristo, el Verbo es Jesucristo, Jesucristo es la palabra. Esa palabra es la que me salva. Esa palabra fue la que creó el universo, la palabra de Dios. Dios dijo y se hizo. Esa es una palabra que tiene poder, es una palabra que tiene aliento de vida. Es una palabra que tiene aliento de vida porque ese aliento de vida me ha hecho una nueva persona en Cristo Jesús. Me ha dado una vida nueva. Y Él caminó entre nosotros. Jesucristo caminó entre nosotros al ser resucitado y al ascender al cielo, dejó su palabra. La que usted tiene ahí en su celular o físicamente, esa es la palabra que Dios nos ha dejado. Y también el Espíritu Santo. Recuerde que Dios no va a dar la palabra a quien no la quiere recibir. Dios no le echa las perlas a los cerdos. Y mirábamos domingos atrás que por eso hablaba en parábolas, porque el Señor le va a dar de su palabra, que es poderosa, que tiene el poder para cambiar las vidas, que tiene el poder para hacer milagros, le va a dar su palabra al que quiere recibirla. Al que no la quiere recibir, pues no se la va a dar, porque es tan valiosa que no le va a dar algo valioso a alguien que no lo quiere recibir. Y la palabra también veíamos que tiene el poder para hacer muchas cosas en una persona, pero ese poder no va a actuar en la persona que se distrae, no va a actuar en la persona que la ignora, no va a actuar en la persona que la hace a un lado, o que no le da el valor suficiente, el valor necesario. La palabra misma es Cristo. Entonces, miramos también que merece respeto, merece lo que es Dios en nosotros. Si yo veo que Dios es lo más grande, es lo más poderoso, es mi Padre celestial santo, pues así mismo su palabra, porque su palabra es Cristo, Cristo mismo, ¿sí? Y mirábamos que si Jesucristo, si estamos en Cristo, si decimos que estamos en Cristo y que lo vamos a seguir a Él, vamos a seguir su palabra. Pero la palabra cada vez que va siendo predicada va dejando fruto, va dejando fruto. La enseñanza de esta mañana es frutos por la palabra. Pastor, ¿no? ¿Qué era? ¿Romanos qué? Romanos 10:17. Y la palabra va a ir avanzando. Entonces yo tengo que ir a medida que la palabra va avanzando. Si yo me quedo, no voy a recibir de la palabra va a seguir dando, pero si yo me retraso, no me dará. Entonces la palabra me dijo que yo iba a recibir sanidad. Primero tengo que creer para recibir sanidad. De pronto yo estoy pasando por alguna aflicción. La palabra me dice, le voy a dar sanidad. Pero el día que predicaron sobre sanidad, ese día no fui a la iglesia. Entonces la palabra dio el fruto, pero yo no lo recibí porque no estuve. ¿Sí? Y la sanidad pues la recibió otro que necesitaba y que ese día fue a la iglesia. Así funciona y va a seguir dando. La palabra tiene muchas cosas para nosotros y va dando fruto, porque fue lo que leímos en Isaías, que la palabra iba a prosperar como Dios quisiera que ella prosperara, iba a dar el fruto que tenía que dar. Y vimos el ejemplo que el Señor coloca ahí, que así como la lluvia y la nieve caen y riegan la tierra, así mismo será mi palabra. Caerá, regará la tierra y dará fruto. Pero si yo no estoy ahí donde cae, pues no voy a recibir y no voy a dar fruto. Entonces debo seguir con ella. Al mismo, si la palabra va avanzando, yo voy avanzando. ¿Cómo avanza la palabra? Pues cada vez que yo me dispongo a recibirla. Vengo a la iglesia dispuesto a recibir la palabra, estoy en mi casa y saco el tiempo para la lectura y la oración, ahí estoy recibiendo la palabra y ahí la palabra va a seguir avanzando.
O cuando ustedes escuchan una predicación también, de pronto en sus casas. ¿Sí? La idea es seguir al mismo avance de la palabra, no quedarme atrás. Mateo 24, versículo 35. Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiere decir que todo lo que vemos, toda la creación de Dios, la hermosa naturaleza que podemos contemplar, el universo que es supremo, grande, todo eso va a cambiar y se va a acabar. Y va a haber una transformación en todo lo que podemos ver. Pero la palabra seguirá. La palabra es eterna. La palabra se cumplirá. Llegará hasta el final y se va a cumplir todo lo que está escrito acá. Se va a cumplir. La palabra se va a cumplir así en el mundo, pero también se va a cumplir en su vida. Porque la obra de Dios se completa. Y esa es la idea, que nosotros lleguemos a cumplir el propósito que Dios quiere, que demos el fruto que Dios quiere darnos por medio de su palabra. Su palabra es autoridad. Sabemos eso, ¿cierto? La Biblia es la única autoridad. Ningún otro libro, ninguna otra palabra es autoridad sino la que está escrita. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y Dios es autoridad. La Biblia es la autoridad. Es la única verdad también. Es la verdad que está por encima de todas esas mentiras del mundo. Porque es la verdad de Dios. Es la luz de los hombres, dice Juan. Es el fundamento. Y este fundamento es el que nos va a ayudar para que nosotros estemos bien cimentados en Cristo Jesús, en nuestro caminar también en esta tierra, mientras cruzamos esta tierra. Y esta palabra, de seguro, nos llevará a la vida eterna. Por eso es importante la palabra de Dios en nuestras vidas. Y es eterna, es para siempre, no se va a acabar, no se va a extinguir. Y está a nuestro alcance, que es un gran privilegio para nosotros tener la palabra de Dios. Saben que algunas personas no pueden tener la palabra de Dios, ¿cierto? Porque sus gobernantes no lo permiten. Nosotros tenemos ese privilegio. La podemos leer libremente, la podemos predicar en la calle, donde queramos, en los buses, para que otras personas escuchen, porque es lo más importante. Salmos 33, 6. A veces tenemos la palabra en poco. No la abrimos sino los domingos. Y es lo más importante que podemos tener. Salmos 33, 6. Es la verdad, es la luz, es el pan de vida, es el camino, es la palabra, es Jesucristo mismo. Salmos 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Por Jesucristo mismo fueron hechos los cielos, porque Jesucristo es la palabra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y eso implica de que es un mandato eficaz. Y también lo vimos, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón. ¿Sí? La palabra también refleja la soberanía de Dios. Que Dios dice y así se hará. Vemos el poder espiritual que esto implica para crear todo. Tiene poder creativo.
Entonces, si yo aplico la palabra en mi vida, voy a tener poder creativo. Si yo la aplico, esa misma palabra que creó el universo tiene el poder para crear algo en su vida. Tiene el poder para hacer muchas cosas en su vida. Y de esa manera vamos a poder dar frutos por la palabra de Dios. Dice que es viva y eficaz. Esa palabra también tiene autoridad en nuestras vidas y podemos confiar plenamente en ella. Si algo me dice la palabra y si yo lo creo y si yo lo aplico, pues va a pasar en mi vida, porque tiene autoridad. Y lo que Dios dice se cumple. Nada va a poder quitar esa palabra o ponerse en contra de la palabra, solo la falta de fe. Entonces, a medida que yo recibo palabra, recibo fe, y con esa fe aplico la palabra. Y aplico la palabra, se aplica el poder en mi vida. ¿Sí? Se manifiesta. Es básico, también como un piñón. Pero si falla mi fe, o sea, si no, Dios no me va a dar eso, ahí ya la palabra deja de actuar. No va a dar fruto por incredulidad. Y la fe pues la activo por medio de la palabra. Entonces voy escuchando, voy creyendo, voy aplicando. Salmos 138. Versículo 2. Salmo de David. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y tu palabra sobre todas las cosas. Es grande el nombre de Dios, por supuesto, por lo que Él es. Pero dice que su palabra también es grande sobre todas las cosas. Entonces, para nosotros, ¿la palabra es más grande sobre todas las cosas? Tal vez no, ¿cierto? Y este salmo da mucha luz. Porque si David lo está viendo así, de que Dios es lo más grande, pero su palabra también es lo más grande sobre todas las cosas, entonces la palabra de Dios es lo más grande en el reino de los cielos. La palabra de Dios es lo más grande en el mundo. La palabra de Dios es tan valiosa que debería ser así valiosa en nuestras vidas. Es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. O sea, la palabra tiene mucho poder. La palabra va a hacer algo en mí. La palabra puede hacer algo en el mundo. La palabra es lo más importante. La fe se va a fortalecer cuando estoy totalmente dispuesto a recibir la palabra valiosa de Dios. Es muy valiosa. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no falla. Jeremías 1:12. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Le está hablando al profeta Jeremías. Le está diciendo, lo estás viendo bien, Jeremías, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué quiere decir? Que el Señor está pendiente de que su palabra se cumpla, de que su palabra haga lo que Él dijo que tiene que hacer. Dios mismo vigila la palabra para que así sea. Entonces la palabra va a hacer lo que Él dice porque Dios está ahí mirando
que esa palabra se cumpla. Y es el ejemplo del que les hablaba, del que vimos en Isaías. Así como el agua cae y moja la tierra para que dé fruto, así mismo la palabra va a ir a donde Él quiere que vaya, a caer en los lugares, a caer en las personas, para que la palabra haga lo que tiene que hacer en esas personas. Entonces la palabra hará lo que Dios quiere en mi vida, si yo lo permito, si yo estoy dispuesto a recibirla, si yo no me distraigo, si yo no dejo de caminar al lado de la palabra, si yo no dejo de caminar al lado del Señor. Recibiré lo que Dios me quiere dar. Eso quiere decir que nosotros estamos dejando de lado muchas cosas, muchas bendiciones, estamos dejando de dar fruto porque no le hemos puesto el interés suficiente a la palabra, porque no la leemos, porque no la estudiamos, porque no la escuchamos. ¿Sí? Estamos dejando los frutos ahí regados. Se están desperdiciando los frutos del Señor por no prestarle atención a su poderosa palabra. Y la situación se pone un poco más compleja hoy, porque algunos dicen ser predicadores de Dios, que predican su palabra en iglesias, en grandes templos, pero en realidad no predican la palabra. Predican otro tipo de cosas. Predican mensajes motivacionales o predican programación neurolingüística, que es que yo digo y se hará, ¿sí? Y muchas veces ni siquiera abren sus Biblias. Eso es lo que está pasando, lamentablemente. Algunas personas no tienen la reverencia que la palabra debería tener. La ignoran, no se interesan. No se interesan ni siquiera por tener una Biblia. Algunos creyentes, ¿sí? Pues eso es triste, están perdiendo lo más valioso que Dios nos ha dejado a nosotros, su palabra. Jesucristo mismo hecho letra. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Acá predicamos la palabra de Dios. Y espero no equivocarme y siempre tener una Biblia aquí. Hablar de la palabra. Y por eso de pronto también saltamos de versículo en versículo, pero quiero que quede claro el tema. La importancia de la palabra. Por eso lo hago. Para que haya claridad en cada uno de ustedes. Que quede su entendimiento conforme a lo que la palabra del Señor nos quiere decir. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nuevamente vemos el principio. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, y Dios no puede ser burlado. La palabra de Dios es como una semilla, y eso también lo vamos a ver más adelante. Es como una semilla que ha sido puesta en cada uno de ustedes, en el corazón de los que la escucharon. Pero depende si yo la sigo regando para que florezca esa semilla, para que dé fruto. Y ha sido puesta según con lo que usted necesite. Hay semillas, digámoslo así, hay semillas para todas las necesidades que usted tenga. Entonces, ¿qué hay que hacer? Creerla, recibirla, creerla, atesorarla, porque es lo más valioso, ya lo vimos, es lo más valioso que Dios nos ha entregado a nosotros. Atesorarla, amar la palabra de Dios, porque Dios nos amó y nos ama y nos ha dado esto. Entonces nosotros también deberíamos amar su palabra. Apréndasela de memoria si es posible, porque lo va a necesitar. Tener la palabra en su corazón y en su mente le va a
a ser de bendición. ¿Por qué motivo? Porque también es importante declarar la palabra. Vemos que Jesús lo hizo. Jesús declaraba la palabra constantemente. ¿Lo recuerdan? No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le dice a Satanás cuando fue tentado en el desierto. Con la palabra declarada, detuvo a Satanás y se fue. Se fue Satanás. Entonces, si usted se siente atado por algo, si siente que no puede avanzar, pues no pierda de vista la palabra. La palabra le va a dar la solución, la palabra le va a guiar por el camino correcto. Tal vez usted viene buscando una palabra, pero hoy predicaron otra cosa, que no venía buscando usted. Volvamos al ejemplo de la sanidad. Usted venía buscando hoy sanidad, pero yo estoy hablando de prosperidad, o el Señor está hablando por medio de mí de prosperidad, pero usted no está buscando prosperidad. Pero esa palabra, si usted la recibe, la ata, la guarda, la ama y la atesora, en el momento en que usted necesite prosperidad, la va a recordar y la va a poder aplicar y va a recibir prosperidad. O puede enseñar esa palabra a otra persona que esté pasando por esa dificultad, o digamos desánimo. Usted hoy recibe una palabra para el desánimo, pero usted no está desanimado, pero de pronto llega un momento de su vida en que está desanimado. Entonces va a recordar, el Señor me dijo esto por medio de su palabra, lo aplica y lo declara y superará esa prueba, dará un paso, avanzará, dará fruto esa palabra. No pierda el rastro. Si puede, apunte, repase para que no se le olvide. Vamos a ver ahora el ejemplo en la Biblia. Ya vimos todo lo que es la palabra. La palabra es eficaz, la palabra es importante, la palabra es lo más valioso. La palabra hará lo que Dios quiere que haga. La palabra va avanzando y yo debería ir al ritmo de la palabra. Ahora vamos a ver el ejemplo acá en la Biblia. Lucas capítulo 5, versículo 1. ¿En qué momento Jesús usó la palabra? ¿Y quién la recibió? Capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Para oír la palabra de Dios, para recibir fe, para fortalecer su fe. El Señor acá está comenzando su ministerio, ya había hecho cosas. Y las personas ya estaban viendo que Jesús tenía algo diferente, que había poder en su palabra. Por eso se agolpaban ahí. Y vio dos barcas, Jesús, que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. O sea que habían terminado de trabajar y estaban lavando sus redes, ya para guardar y seguramente irse a descansar. Versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Pidió la barca prestada para alejarse un poco de la multitud y poder predicar su palabra. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: pongan mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. El Señor ya sabía que Simón no había pescado nada, pero él le dice: vamos una vez más allá y lanza las redes. Pedro dice: mas en tu palabra echaré la red.
Porque tu palabra lo está diciendo, yo voy a obedecer y voy a lanzar la red. Pedro, muy seguramente era un experto pescador. Había estado pescando toda la noche. Los pescadores pescaban toda la noche porque durante la noche es más fácil atrapar pesca. Pero dice que estuvo toda la noche y no pescó nada. Ahora, pues viene Jesús, un maestro que no es pescador, y le dice a Pedro que vaya y bote la red, pero si es de día. Pedro hubiera podido decir, pero es que es de día. Ya pesqué toda la noche y no pesqué nada, pues ahora menos de día, que es cuando hay menos probabilidad de pescar. Pero el Señor Jesús le está diciendo, hazlo. Y Pedro contesta, está bien, porque tú lo has dicho, lo voy a hacer. Ahí Pedro ha escuchado de Jesús, pero aún no lo ve como Señor. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Había temporada de pesca? No. Hubo un milagro. ¿Por qué? Por la palabra del Señor. El Señor habló, Pedro recibió la palabra y el milagro se hizo. ¿Sí me entienden? El Señor puede hablar en esta mañana para usted, o en otra mañana tal vez, o en su casa cuando lea la Biblia. El Señor le puede dar algo que usted está buscando. Si usted lo cree y lo hace, va a ocurrir lo que el Señor está diciendo que se hará. Ahora, pues nosotros tenemos que diligentemente comenzar a buscar las necesidades que yo tengo en su palabra. Supongamos que usted quiere ser prosperado económicamente. ¿Qué debería hacer usted para ser prosperado económicamente? O más bien para que el Señor lo prospere. ¿Qué debería hacer? Pues siga su palabra, la palabra de Dios. ¿Y qué me quiere decir el Señor respecto a la prosperidad? ¿Y qué tengo que hacer para ser próspero? Entonces el Señor me dice una de las cosas que es trabajar. Si yo soy perezoso, el Señor, ser perezoso es pecado. Entonces, si yo soy perezoso, primero tengo que corregir mi pereza para poder ser próspero, corregir ese pecado para poder ser próspero. ¿Sí? Pero el Señor también me dice que tengo que dar para recibir. Pues, ¿qué tengo que hacer? Dar. Eso es algo, claro. El Señor también me dice por medio de su palabra que debo ser disciplinado. Entonces, debo madrugar, debo preparar mis redes y salir a pescar. ¿Sí? Si yo no madrugo, pues nada, por la tarde no voy a poder pescar. Eso es clave, eso lo dice la palabra, eso lo enseña. Y muchas otras cosas más que yo debo aplicar para poder ser próspero. Como por ejemplo, medita en tu palabra, medita en mi palabra de día y de noche y serás prosperado en todo lo que hagas. Tengo que meditar en su palabra también para poder ser próspero. Pues lo aplico y empiezo a recibir pues lo que Dios dijo que me daría. ¿Sí me entienden? Y esto aplica en todo. Ese es un ejemplo. Lo recibirá si usted hace lo que Dios dice que haga. Y la palabra pues es el manual para nuestra vida. Ahora pues nosotros quisiéramos que fuera como en un libro y tuviera la instrucción. A ver, ¿dónde venzo el temor y el miedo? Página tal. No funciona así. Tengo que ir, tengo que comenzar a escudriñar, porque lo que les decía, toda la palabra me va a servir, ¿sí? Para mí, en una u otra área, y también me va a servir, o le va a servir a otra persona por medio de mí. Veamos otro ejemplo. Mateo, capítulo 8, versículo 5. Otro ejemplo donde Jesús, por su palabra, ocurre algo. Lanza su palabra y ocurre algo. Abre su boca y ocurre algo. Mateo capítulo 8.
Versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. O sea, está padeciendo mucho por esta enfermedad. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Versículo 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. Esto es impresionante acá. El centurión, un gentil. ¿Qué era el gentil? El que está por fuera del pueblo de Dios. Un romano, un pagano, muy seguramente un idólatra. Pero el centurión está viendo lo que es Jesús. ¿Por qué? Porque le dice Señor. Entonces, este gentil pagano ya está reconociendo que Jesús es más allá de solo ser un rabí judío. Es Señor, es Rey, gobernante, soberano. Y pues era también extraño que un romano, más siendo un oficial, fuera a buscar a un judío, a Jesús. Era muy extraño eso. Pero él lo reconoce más que a un maestro, y está reconociendo que necesita de Jesús. Él es el Señor, Él puede hacer lo que yo no puedo hacer: sanar a su siervo, que está paralítico, postrado en una cama, sufriendo mucho. A nosotros nos pasa igual. Jesucristo es el único que puede solucionar nuestros problemas, nuestra vida. Él es el único. Yo en mis fuerzas puedo fallar, o me puedo cansar, y puedo salir derrotado, o el diablo me puede derrotar, pero en Cristo no. Este centurión entendía que Jesús tenía algo, que tenía el poder para hacerlo, y por eso va y lo busca. Por eso va y le dice: Señor, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Entonces, acá nos muestra también, veámoslo todo. Versículo 9: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Él entiende, el centurión entiende cómo funciona la autoridad. Entiende que si él da una orden, los soldados lo cumplen. Recuerdan que vimos que en Jeremías, que yo estoy pendiente ahí de que mi palabra vaya a llegar a lo que tiene que hacer, Dios mismo. Este centurión entiende eso. Versículo 10: al oírlo Jesús se maravilló, y no era muy común que Jesús se maravillara. Se maravilló por su incredulidad de los judíos, pero acá se maravilla por la fe de este hombre. Y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este centurión está entendiendo algo que tal vez ni sus apóstoles entendían en ese momento. Él sí está entendiendo que la palabra de Dios mismo tiene poder para hacer cualquier cosa. La palabra, la que tienen ustedes ahí en sus manos, es el poder de Dios en sus manos. Pues eso es el plan, ¿sí? Para hacer lo que Dios dijo que haría. Y él le dice: solo di la palabra. Muestra la eficacia de la palabra. Y sabemos lo que pasó. Versículo 13: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y cuando fue, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ve, porque como lo creíste, y como ya lo dijo tu siervo, se cumplió el deseo de su corazón. Porque confió en Jesús, confió en que la palabra tenía
tiene el poder. Tenía fe, pero una fe verdadera. Entonces, la palabra tiene poder cuando Dios da la orden. Entonces, la palabra no solamente informa, la palabra de Dios no solamente es un texto histórico o varias historias del pasado, sino que la palabra de Dios tiene el poder y actúa. Tiene poder en mi vida y va a actuar. La palabra de Dios se cumplirá. La palabra se cumple afuera, en los acontecimientos, pero también se cumplirá en mi vida, si yo la entiendo y sé cómo aplicarla. Y vamos a ver varios puntos acá. Entonces, ¿cómo debemos aplicar la palabra de Dios? Vamos a ver varios puntos acá para aplicarla en nuestras vidas. Primero, en base a lo del centurión, creer. Él creyó. ¿En qué? ¿En quién es Jesús? ¿En quién es Jesús? Primero, el centurión. Él sabía que Jesús era el Señor. Yo puedo creer que la palabra tiene poder, pero si yo no creo que Jesús es mi Señor, estoy mal. Él tiene que ser el dueño de mi vida primero, mi Salvador, mi Rey, mi Gobernador, que Él tiene autoridad sobre mí, sobre todas las cosas. Eso es lo que yo debo creer. Segundo, la humildad. El centurión estaba por encima de Jesús, por ser romano. El pueblo judío estaba bajo la orden de Roma en ese momento. El imperio romano mandaba. Este centurión estaba por encima, pero él se bajó. Jesús está por encima de mí. Yo necesito de Jesús. Eso es humildad. Entonces, segundo, mostrar humildad. A él no le importó su cargo. Incluso le dice: no soy digno de que vayas a mi casa. O sea, la casa de un pagano. No quiere decir que la casa fuera pobre. No, seguramente era una casa muy lujosa porque era un romano. Pero él dice: no es necesario que vayas y entres a la casa de un pagano. Eso es humildad. El creyente maduro no se acerca a Dios con exigencias. Se acerca a Dios porque sabe quién es. Yo no soy nadie. Necesito de Dios. Dios lo es todo. Dependo de Él. Humildad. Tercero, confiar en la palabra. Que la palabra de Dios tiene poder. Tan solo di la palabra. Yo creo y confío en lo que dice la palabra, y creo y confío en que la palabra hará lo que Dios dice que hará. Entonces no es por señales. Yo no puedo esperar acá señales. Si Dios las quiere dar, está bien. Señales sobrenaturales o los milagros. Yo voy a confiar en lo que la palabra dice. Si la palabra dice que yo voy a ser sano o próspero, o que voy a limpiarme del dolor de mi corazón, así lo hará. Y voy a creer. ¿Sí? Confiar en eso. El centurión no le pidió señales. No le pidió ni siquiera una manifestación física. No, Señor, no es necesario que vayas. No es necesario que tu presencia esté aquí. A veces queremos que la presencia del Señor baje y podamos ver la gloria para creer. No, ya creemos en lo que Él dijo. Y si su palabra dice que el Espíritu Santo mora en cada uno de ustedes y en mí, aunque yo no lo sienta, lo creo. Porque lo dice su palabra, y Dios no es un mentiroso. Y yo he nacido de nuevo, y si he nacido de nuevo, pues el Espíritu Santo está en mí, mora en mí. Ahora pues voy a buscarlo, claro que sí, y ser lleno de Él. Si Dios le da una promesa por medio de la Escritura, créalo, Él lo hará. Tal vez no veamos los resultados inmediatos, pero ocurrirá, porque Dios así lo dijo. Cuarto, nosotros como creyentes caminamos por fe, no por vista. Este hombre creyó sin aún haber recibido el resultado. Los fariseos querían ver milagros para creer. Es al revés. Creemos y luego recibimos. ¿Sí? Creemos y luego recibimos. Quinto, la palabra debe ser declarada. Por eso les decía, si pueden, apréndanse la palabra y recítenla. Hablen la palabra de Dios. Hablen la palabra de Dios. Tanto en el ejemplo como la red. Tan solo diga la palabra y así se hará.
sea, ahí Pedro aplica su fe. Di la palabra y así será, y así fue. Casi se rompen las redes. La palabra fue declarada por el Señor para que se cumpliera. La palabra ya ha sido declarada por el Señor y la tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, ¿de quién es el problema? ¿De Dios para que la palabra no se cumpla? ¿De su palabra o mío? El problema es mío. Dios no falla y su palabra tampoco, porque Dios está pendiente de que haga lo que tiene que hacer. Entonces, yo soy el que falla. Falla mi fe o falla la importancia que yo le doy a la palabra. El Señor está ahí para que se cumpla. La palabra dará fruto. Si yo lo hago de esta forma, va a dar fruto. Porque Dios quiere que recibamos o demos frutos por medio de su palabra. Recuerden que al que más tiene palabra, más se le dará. ¿Sí? Usted tiene algo de Biblia ahí en su corazón y vino hoy a recibir más Biblia. Entonces Dios le va a dar más Biblia para que usted pueda aplicar más Biblia, más palabra, más resultados. Si usted no tiene palabra, o si usted viene con la motivación incorrecta de solo venir como para cumplir o pensar que si yo voy a la iglesia estoy cumpliendo con Dios y no escucho la palabra o me dejo distraer, pues se le quitará. Al que no tiene, se le quitará. Aún lo poco que tiene se le quitará, dice. ¿Sí? Entonces, si yo he recibido algo, lo iré perdiendo, porque estoy perdiendo algo valioso, no le estoy dando la importancia. Entonces, que sea todo lo contrario, venir dispuestos a recibir más del Señor y cada vez que abramos nuestra Biblia, estar dispuestos y saber que Dios me quiere dar algo por medio de la Biblia, de su palabra. Creerlo, eso es, y seguro recibiré. Si yo lo hago solo por cumplir, voy a leer la Biblia porque me gusta. No, vamos a leer la Biblia porque Dios me quiere dar algo. Porque Dios quiere que yo cumpla un propósito en él. Porque Dios quiere que yo dé frutos por su palabra. Ahora, es normal que el Señor nos compare con plantas. Y ya vimos lo de las semillas. ¿Sí? Recibimos la semilla, yo riego la semilla a medida que voy leyendo, que le voy poniendo atención al Señor. Y de esa manera, esa semilla irá dando fruto. Salmos 1, versículo 1. Salmos capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Para ser bienaventurado andamos en consejo de buenos, o en el consejo bueno, del Dios bueno. Bienaventurado el varón que anda en los consejos de la vida. ¿Sí? Fácil. Ni estuvo en camino de pecadores. Nosotros ya hemos sido santificados, apartados del mal, apartados del pecado para el servicio de Dios. Eso es ser santo, apartado. Entonces, ya no andamos en camino de pecadores. Y si usted está andando en camino de pecadores, pues arrepiéntase y busque al Señor. No hay problema, el Señor está con los brazos abiertos. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, allá con los demás, escarneciendo, lastimando. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En la ley de Jehová, en su palabra. ¿Está qué? Su delicia, la delicia que la está meditando de día y de noche. O sea que nosotros tenemos que llegar a deleitarnos en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ser bienaventurados. No solamente nos apartamos, no solamente nos alejamos de esos malos consejos,
sino que buscamos la delicia de su palabra. Entonces, es como por ejemplo cuando usted prueba un alimento que es delicioso, que a usted le gusta mucho, una comida especial, de pronto un espagueti con carnes, no sé, algo que sea muy delicioso, que usted se deleita tanto que quisiera repetir. Me comí un plato que está tan rico que quiero. Eso es deleitarse. O un helado, el helado que a usted más le gusta, de chocolate, o el de arequipe, o el de vainilla, y con crispy. Y usted se deleita que quisiera comerse 2 o 3. Así debe ser en la palabra de Dios, deleitarnos en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para ser bienaventurados. Bienaventurados es grandemente bendecidos o doblemente bendecidos. O sea que el Señor no solamente me va a dar algo bueno, sino me va a dar algo muy bueno cuando yo me deleito en la palabra. Algunas personas se obligan a leer la palabra. Tengo que leer la palabra porque Dios me va a dar algo. Y a mí me ha pasado. Me obligo. Pero en realidad estoy obligando a mi carne. Porque mi carne no quiere leer, mi carne quiere por allá estar viendo televisión o redes sociales o haciendo otras cosas. Pero el Espíritu quiere, está dispuesto, más la carne es débil. Entonces obligo a mi carne a leer la palabra. Eso está bien. ¿Sí? Pero nosotros debemos llegar a que deje de ser por obligación, sino que llegue a ser mi delicia. Y a medida que yo voy obligando a mi carne, llegará el momento en que ya me va a parecer una delicia. Algo así como cuando nos deleitábamos tanto, no sé, por ir a jugar fútbol. Entonces estábamos hasta ansiosos por ir a salir a jugar fútbol con los amigos y armar el partido y jugar la gaseosa. Así mismo con la palabra, que estemos ansiosos y anhelo el momento de llegar a mi casa y abrir la Biblia y abrir lo que el Señor me quiere dar. Y va a pasar, en mi vida pasó, que yo llego y me siento y son horas leyendo la palabra que comienzo a deleitarme y a veces no quiero separarme, ¿sí? Eso es lo que tenemos que llegar a hacer. Algunas personas dejan de hacerlo, o sea, ni siquiera obligan a su carne a leer la Biblia, dejan de hacerlo. Y recuerden que así como en lo natural recibimos alimento y tenemos que alimentarnos para que nuestro cuerpo no se debilite, así mismo en lo espiritual. ¿Qué pasa con una persona si no se alimenta? Pues se va a debilitar, se va a enfermar y se puede morir. O sea, así mismo también pasa espiritualmente. Si una persona deja de recibir la palabra o deja de leer la palabra, se va a debilitar, se va a enfriar, se va a morir espiritualmente, se va a apartar y dejará de ser bendecido. Y lo contrario a ser bendecido o bienaventurado es. Ya saben, ¿cierto? Entonces, que eso no pase en nosotros. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas. ¿Se dan cuenta que el Señor nos compara con frutos y semillas y esto? Serán como árbol. ¿Qué pasa con un árbol cuando está plantado cerca de las corrientes de agua? Como tiene el agua, se está alimentando constantemente de agua y es un árbol que muy seguramente es frondoso, lleno de ramas, se ve muy verde, que da fruto a su tiempo, o sea que produce tiempo rápido, que produce más rápido que otros árboles porque está cerca del agua y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace. Entonces, ¿qué debemos hacer para que todo lo que hagamos prospere? Deleitarnos en la palabra. Y eso nos gusta, ¿cierto? Voy a ser próspero, gloria a Dios, pero debo como hacer lo que Dios me dice. Los puntos que vimos, recuérdenlo: creer, aplicar, humildad, ¿sí? Declarar, hablar la palabra. Y de esa manera, todo lo que hagamos será próspero, dará fruto, no caerá su hoja, o sea, no se va a secar. El árbol que está en el desierto y que no recibe agua, se seca. Recuerden que la palabra de Dios es agua. Purifica, limpia, alimenta, llena y dará fruto. Amén. Amén. Vamos a hacer esto en el nombre de Jesús. Vamos a comenzar a
leer nuestras Biblias, obliga su carne, ella no quiere, pero el Señor sí, el Espíritu también, y eso es lo que vamos a hacer. Hasta que llegue el momento en que nos deleitaremos en su palabra y comenzaremos a ¿qué? A ser bienaventurados y a ser prósperos en todo lo que hagamos. Muy bien, póngase de pie, por favor.